En el ajetreo del día a día, a veces, la vida nos lleva a lugares inesperados. Pero ¿qué pasaría si esos lugares escondieran una nueva oportunidad para empezar de nuevo? Esta es la historia de Lucía, una madre soltera que lucha con todo lo que tiene para darle un mejor futuro a su hijo, Diego. Entre trabajos difíciles y momentos de incertidumbre, encuentra un anuncio, un trabajo sencillo que cambiaría su vida para siempre. En ese camino, se cruza con Eduardo, un millonario atrapado en el dolor y la soledad. Dos vidas tan diferentes, pero unidas por el destino. Lo que parecía ser solo un trabajo, se convierte en un viaje de redención, esperanza y transformación. Quédate con nosotros para descubrir cómo lo inesperado ocurre, y, por supuesto, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias que llegan al corazón. ¿Empezamos? Lucía observaba la pantalla de su teléfono con el corazón acelerado. El sonido de la llamada resonaba en su pequeño apartamento, un lugar que, a pesar de su tamaño, estaba lleno de risas y amor, pero también de preocupaciones. Era una tarde lluviosa y fría en la ciudad, un clima que reflejaba un poco su estado de ánimo. Había estado buscando trabajo durante semanas, cada día enviando currículos y asistiendo a entrevistas sin éxito. Su mayor temor era no poder proveer para su hijo, Diego, un niño de 7 años lleno de energía y sueños. Cuando finalmente decidió contestar, su voz temblaba ligeramente. «Hola», dijo, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Al otro lado de la línea, una mujer de voz clara y profesional se presentó como representante de una agencia de empleos. Lucía escuchaba atentamente mientras la mujer le explicaba la oferta: cuidar a un hombre parapléjico, un millonario que había tenido un accidente y que necesitaba asistencia en su hogar. La oferta era tentadora, tanto por el salario como por la posibilidad de mejorar su situación. Sin embargo, el miedo se apoderó de ella. ¿Estaría lista para enfrentar un trabajo tan delicado? ¿Sería capaz de lidiar con las necesidades de un hombre que, aparentemente, había perdido mucho más que su movilidad? Mientras la mujer continuaba hablando, Lucía pensó en Diego. Recordó la mirada de su hijo cuando le dijo que no podría comprarle el juguete que quería. Cada vez que veía esa chispa de desilusión en sus ojos, su corazón se rompía un poco más. Este trabajo podría ser la respuesta que tanto había estado buscando. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó, su voz ahora firme. La mujer le explicó que debía presentarse al día siguiente en la mansión del cliente. Con un nudo en el estómago, Lucía colgó el teléfono y se sintió abrumada por una mezcla de esperanza y miedo. Esa noche, mientras preparaba la cena, Lucía pensó en cómo comunicarle la noticia a Diego. Sabía que su hijo tenía un sentido agudo de las emociones y que podría percibir su inquietud. Cuando se sentaron a la mesa, ella tomó una respiración profunda y, con una sonrisa forzada, le dijo: «Diego, tengo una buena noticia. Conseguí un trabajo». El rostro del niño se iluminó, pero pronto se tornó preocupado. «¿Vas a estar mucho tiempo fuera, mamá?», preguntó, jugando nerviosamente con su comida. Lucía sintió una punzada de culpa. «No, cariño. Solo será un par de horas al día. Y el dinero que ganaré nos ayudará a vivir mejor», respondió, tratando de tranquilizarlo. Diego la miró con sus grandes ojos marrones, llenos de inocencia. «Pero, mamá, ¿qué tipo de trabajo es?», cuestionó, buscando entender. Lucía dudó un momento. No quería asustarlo, pero tampoco quería mentir. «Voy a cuidar a un señor que necesita ayuda. Es un poco diferente, pero creo que podré hacerlo bien», dijo, intentando sonar confiada. Diego asintió, aunque Lucía podía ver que aún estaba preocupado. «Solo ten cuidado, por favor. No quiero que te pase nada malo», dijo con seriedad. Lucía sintió su corazón romperse un poco más. «No te preocupes, hijo. Siempre estaré bien», prometió, aunque en su interior no estaba tan segura. Esa noche, mientras Diego se dormía, Lucía se sentó en el sofá, revisando los detalles del trabajo en su mente. La mansión, el millonario, la responsabilidad de cuidar a alguien que había sufrido tanto. Se preguntó cómo sería el hombre que iba a cuidar. ¿Estaría resentido? ¿Sería amable?
La incertidumbre la mantenía despierta, pero al mismo tiempo, la posibilidad de un mejor futuro para ella y Diego la motivaba a seguir adelante. Al día siguiente, Lucía se despertó con el sonido del despertador, aún sintiéndose un poco nerviosa. Se preparó rápidamente, eligiendo una blusa sencilla y unos pantalones que la hacían sentir cómoda pero profesional. Cuando salió de casa, miró a Diego, que todavía dormía, y una oleada de amor y determinación la invadió. «Voy a hacer esto por ti, mi amor», susurró antes de cerrar la puerta. La mansión de Eduardo estaba situada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, un lugar que Lucía solo había visto en revistas. Al llegar, se sintió abrumada por el lujo que la rodeaba. Los jardines estaban perfectamente cuidados, y la entrada principal era imponente, con grandes columnas y una puerta de madera tallada. Se detuvo un momento para tomar aire antes de entrar. La idea de estar en un lugar tan opulento la hacía sentir como una intrusa, pero la necesidad de proveer para su hijo la empujaba hacia adelante. Cuando cruzó la puerta, fue recibida por un mayordomo que la condujo a una sala de estar elegantemente decorada. Todo parecía tan distante de su vida cotidiana, con muebles de diseño y obras de arte en las paredes. Lucía sintió que no pertenecía a ese lugar, como si la riqueza y el dolor se movieran en un espacio donde ella no tenía cabida. Fue entonces que apareció Eduardo. Él estaba sentado en una silla de ruedas, su rostro serio y sus ojos oscuros observándola con intensidad. La primera impresión que Lucía tuvo fue de una fragilidad oculta tras una fachada de poder. Aunque era un hombre atractivo, había una tristeza profunda en su mirada que la incomodó. «Hola, soy Lucía», se presentó, intentando sonar amigable, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Eduardo asintió, pero no sonrió. «Bienvenida», dijo con voz grave. La tensión en el aire era palpable. Lucía se sintió como si estuviera en un examen, cada movimiento y palabra pesando más de lo habitual. «¿Qué esperas de mí?», preguntó Eduardo, rompiendo el silencio. Lucía tragó saliva, sintiendo que su estómago se retorcía. «Solo quiero ayudar en lo que pueda. He trabajado en cuidados antes, así que», comenzó a decir, pero Eduardo la interrumpió. «No estoy buscando compasión. Solo necesito que hagas tu trabajo», afirmó, su tono directo y frío. Lucía se sintió herida por su brusquedad, pero sabía que debía mantener la calma. «Entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte», respondió, tratando de no dejar que la tensión la abrumara. Eduardo la observó por un momento más, como si evaluara su sinceridad. Finalmente, soltó un suspiro, como si se rindiera un poco ante la situación. «Está bien. Comencemos», dijo, y Lucía sintió que, aunque la atmósfera seguía siendo tensa, había dado un pequeño paso adelante. Mientras se movían por la mansión, Lucía no podía evitar sentir el abismo que los separaba. Su vida, llena de sacrificios y amor, contrastaba bruscamente con la soledad y el dolor que percibía en Eduardo. La fragilidad de su situación se hacía evidente, y, aunque sabía que las cosas no serían fáciles, un pequeño destello de esperanza se encendió en su corazón. Quizás, a medida que pasara el tiempo, pudieran encontrar un terreno común, un lugar donde las diferencias se desvanecieran y la conexión humana pudiera florecer. La mansión de Eduardo era un laberinto de lujo, cada habitación decorada con un gusto exquisito que contrastaba bruscamente con la vida de Lucía. Mientras ella organizaba los medicamentos y el material de higiene en el baño, su mente divagaba, preguntándose cómo había llegado a este punto. Había pasado por tantas dificultades, siempre luchando para darle lo mejor a Diego. La vida de Eduardo, sin embargo, parecía un relato sacado de un cuento de hadas, uno que había sido abruptamente interrumpido por el destino. En su mente, las imágenes de Eduardo antes del accidente comenzaban a formarse. Recordaba lo que había escuchado de él, un hombre carismático, conocido por su trabajo en filantropía, que había dedicado su vida a ayudar a los demás. Era una figura pública, admirada por muchos, y su trágico accidente había dejado un vacío en la comunidad. Sin duda, la vida de Eduardo había sido rica en experiencias y logros, pero ahora estaba atrapado en un cuerpo que ya no respondía como antes. A medida que pasaban los días, Lucía comenzó a notar las pequeñas cosas que revelaban la lucha interna de Eduardo.
A menudo se perdía en sus pensamientos, sus ojos llenos de una tristeza que no podía ocultar. Era como si cada conversación que tenían me acercara más a un abismo del que no sabía cómo salir. Lucía, con su corazón abierto y su espíritu resiliente, decidió que era hora de que Eduardo hablara de su pasado, de los momentos que lo habían formado. Una tarde, mientras ella lo ayudaba a transferirse a su silla de ruedas, Lucía hizo una pregunta que había estado en su mente desde el primer día: ¿cómo era tu vida antes del accidente? Eduardo la miró, sorprendido por la sinceridad de su pregunta. Durante un momento, el silencio se volvió pesado. Lucía podía ver cómo una tormenta de recuerdos luchaba por salir de su pecho. Finalmente, como si una compuerta se hubiera abierto, comenzó a hablar. Era un tiempo diferente, dijo Eduardo, su voz temblorosa pero firme. Siempre estaba rodeado de gente, viajando de un lugar a otro, organizando eventos. Me encantaba ayudar a los demás, ver cómo mis acciones podían cambiar vidas. Era una forma de hacer que mi vida tuviera sentido. Sus ojos se iluminaban con nostalgia, y Lucía podía ver que estaba recordando los días más felices de su vida. Tenía amigos, muchos amigos, continuó, y una familia que me apoyaba. Pero todo cambió en un instante. Un accidente de coche, una distracción, y todo se desmoronó. Perdí no solo mi movilidad, sino también mi propósito. A veces, me siento como si estuviera atrapada en una prisión de la que no puedo escapar. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado el profundo dolor que Eduardo llevaba dentro de él. A medida que él hablaba, sus palabras resonaban con la lucha que ella misma enfrentaba. Aunque sus experiencias eran diferentes, el sentimiento de pérdida y desesperanza era universal. Eduardo, dijo, intentando consolarlo, no necesitas estar solo en esto. No tienes que cargar con todo ese dolor por tu cuenta. La mirada de Eduardo se suavizó, pero había un destello de duda en sus ojos. Es fácil decirlo, respondió, pero no es así como funciona. La gente ve mi silla de ruedas y no entiende lo que realmente está pasando en mi interior. Supongo que también me he aislado, construyendo muros que me protegen, pero que al mismo tiempo me atrapan. Lucía, deseando ayudarlo a derribar esos muros, hizo un esfuerzo consciente por compartir su propia historia. Yo también he tenido mis luchas, comenzó, ser madre soltera no ha sido fácil. Diego es lo más importante en mi vida, pero a veces siento que estoy luchando una batalla que nunca ganaré. Hay días en los que simplemente no sé cómo seguir adelante, pero siempre encuentro la manera de hacerlo, por él. La conexión entre ellos se hacía más profunda. Eduardo, que había estado tan atrapado en su oscuridad, comenzó a abrirse, dejando caer las barreras que lo separaban de la vida. Quizás, dijo con voz baja, quizás he estado buscando a alguien que me ayude a redescubrir lo que significa vivir de nuevo. No sé si eso es algo que puedas hacer, Lucía, pero es lo que siento. Ambos se miraron a los ojos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Lucía podía ver una chispa de esperanza en su mirada, una pequeña luz que comenzaba a brillar en medio de la tormenta. Eduardo, estoy aquí para ayudarte, dijo con firmeza. No voy a dejar que te hundas en la oscuridad. Juntos, podemos encontrar una manera de superar esto. Los días siguientes fueron un viaje emocional para ambos. Lucía continuó esforzándose por conocer a Eduardo en un nivel más profundo, ayudándole a recordar los momentos felices de su vida, esos que había enterrado bajo el peso de su dolor. Juntos, comenzaron a explorar su historia, y Eduardo compartió anécdotas de su infancia y juventud, momentos que lo habían formado en el hombre que era antes de su accidente. Un día, mientras Lucía lo ayudaba a vestirse, Eduardo comenzó a hablar sobre su pasión por la música. Solía tocar el piano, confesó, sus ojos brillando con entusiasmo. Era mi escape, mi forma de conectarme con el mundo. A veces, cuando toco, siento que puedo volar, aunque solo sea por un momento. La alegría en su voz era palpable, y Lucía se sintió inspirada por esa chispa de vida que comenzaba a renacer dentro de él. ¿Por qué no lo haces de nuevo?, preguntó Lucía, con una sonrisa. Tal vez podríamos encontrar una manera de que puedas tocar, aunque sea un poco. No necesitas ser un virtuoso, solo disfrutar de la música.
Eduardo la miró, sorprendido por su propuesta. No sé si puedo, respondió, su inseguridad regresando. Estaba alejado de la música tanto tiempo que me temo que he olvidado cómo. No hay presión, insistió Lucía. Solo hazlo por ti. La música podría ser la clave que te ayude a salir de esta prisión. Empieza por pequeñas cosas, solo para ti. Te prometo que estaré aquí para apoyarte. A medida que las palabras de Lucía tomaban forma, Eduardo sintió que una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. Así, poco a poco, Eduardo empezó a abrirse a nuevas posibilidades. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, la conexión emocional que había formado con Lucía le daba la fuerza para enfrentar su dolor. Era un viaje de sanación, uno que solo estaba comenzando, pero que prometía ser transformador para ambos. Lucía se encontraba en la mansión de Eduardo, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. Era su primer día trabajando allí, y la mezcla de nerviosismo y emoción la acompañaba como una sombra constante. Mientras organizaba el espacio donde Eduardo pasaría la mayor parte del tiempo, su mente divagaba entre los recuerdos de Diego, su pequeño de apenas 6 años, y la razón por la cual había aceptado este trabajo. Necesitaba el dinero, pero también anhelaba que su hijo tuviera un futuro mejor, lejos de las limitaciones que la pobreza a menudo imponía. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe, y Carlos, el antiguo socio de Eduardo, hizo su entrada. Era un hombre de porte elegante, con un aire de confianza que parecía desafiar a cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que Carlos la miraba que la ponía en alerta. No podía evitar pensar que había algo más en su presencia que simplemente ser un viejo amigo de Eduardo. «Ah, así que tú eres la nueva cuidadora», dijo Carlos, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su tono era casi despectivo, como si se estuviera burlando de la situación. Lucía se sintió pequeña, como una intrusa en un mundo que no era el suyo. «Sí, soy Lucía», respondió, intentando mantener la compostura. Sin embargo, su voz tembló un poco, traicionando su nerviosismo. Carlos se acercó un poco más, evaluándola con la mirada. Lucía podía sentir la tensión en el aire, una especie de juego de poder que le incomodaba. Él hablaba de Eduardo con un tono de familiaridad que parecía normal, pero sus palabras estaban impregnadas de una manipulación sutil que Lucía no podía ignorar. «Eduardo ha estado un poco distante últimamente», dijo Carlos, como si estuviera sembrando dudas en la mente de Lucía. «Pero estoy seguro de que tu presencia puede ayudarlo. Los hombres como él, con grandes fortunas, a veces necesitan un poco de apoyo emocional». Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería decir realmente con apoyo emocional? No podía evitar pensar que Carlos tenía intenciones ocultas. Había algo en su mirada que la hacía dudar de su lealtad hacia Eduardo. Decidió que debía estar atenta y no dejarse llevar por la superficialidad de sus palabras. A medida que pasaban los días, la relación entre Lucía y Eduardo comenzó a evolucionar. Ella se convirtió en su cuidadora, pero también en su confidente. Cada mañana, mientras lo ayudaba a levantarse y prepararse para el día, compartían momentos de sinceridad que les permitían abrirse el uno al otro. Sin embargo, la sombra de Carlos seguía acechando, y Lucía no podía sacudirse la sensación de que él estaba tramando algo. Una noche, mientras Lucía cuidaba a Diego, que había comenzado a mostrar signos de resfriado, su mente regresó a la conversación que había tenido con Carlos. El pequeño estaba en su cama, con la frente caliente y un ligero tos que la mantenía despierta. Lucía se sentó en el borde de la cama, acariciando suavemente su cabello. Su corazón se apretó al pensar en lo que podría suceder si las cosas no salían bien. Necesitaba el trabajo, pero también necesitaba proteger a su hijo. «Mamá, ¿por qué no estás en casa?», preguntó Diego, con la voz entrecortada por el cansancio y la fiebre. «Estoy aquí contigo, cariño». «Deberías descansar», respondió Lucía, tratando de ocultar la preocupación en su voz. Mientras observaba a su hijo dormir, Lucía sintió una profunda lucha interna. ¿Era correcto seguir trabajando en la mansión de Eduardo, sabiendo que Carlos estaba tan cerca? La idea de que su hijo pudiera enfermarse más la atormentaba.
La necesidad económica era apremiante, pero el bienestar de Diego siempre sería su prioridad. Al día siguiente, la tensión aumentó cuando Carlos volvió a aparecer en la mansión. Lucía se encontraba en la cocina, preparando el desayuno para Eduardo, cuando escuchó el sonido de voces elevadas provenientes del estudio. Se detuvo para escuchar, su corazón latiendo con fuerza. No puedes seguir escondiéndote, Eduardo. Necesitas tomar decisiones que beneficien a todos, no solo a ti, dijo Carlos, su tono era firme y amenazador. Lucía se sintió incómoda al escuchar la conversación. Quería entrar y defender a Eduardo, pero sabía que no era su lugar. Sin embargo, no pudo evitar sentir que lo que Carlos decía contenía un fondo de manipulación, como si estuviera tratando de presionar a Eduardo para que tomara decisiones que lo beneficiaran a él en lugar de a su amigo. Finalmente, la puerta se abrió y Eduardo salió del estudio, su rostro mostrando signos de estrés. Lucía se acercó a él, notando que su mirada estaba nublada. ¿Estás bien?, preguntó, tocando suavemente su brazo. Solo un malentendido, respondió Eduardo, pero Lucía pudo ver que había más en su tono. Se sintió impotente, deseando poder ayudarlo de alguna manera. La conexión que habían formado crecía, pero también nacía la preocupación por los peligros que parecían acecharlos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. La sombra de Carlos se cernía sobre ella, y su mente se llenó de preguntas. ¿Qué quería realmente Carlos de Eduardo? ¿Y cómo podría proteger a su hijo de cualquier posible daño que pudiera surgir de esta situación? La incertidumbre la envolvía, y la lucha interna entre su deseo de ayudar a Eduardo y su necesidad de cuidar de Diego se hacía cada vez más intensa. Mientras tanto, en la mansión, Eduardo se sentía cada vez más atrapado. Sabía que Carlos no era de fiar, y aunque había sido su amigo durante años, ese lazo se estaba desgastando. Los recuerdos de su vida antes del accidente y las promesas de un futuro diferente pesaban en su corazón. La llegada de Lucía había sido como un rayo de luz en su vida oscurecida, pero el peligro que Carlos representaba lo mantenía en un estado constante de alerta. Tenía que encontrar una manera de liberarse de las garras de su antiguo socio antes de que fuera demasiado tarde, pero la lucha por su independencia emocional también estaba en juego. Era un juego peligroso, y ambos, Lucía y Eduardo, se encontraban en un punto crítico donde las decisiones que tomaran podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Lucía respiró profundamente mientras se sentaba en el elegante sofá de la lujosa sala de estar de la mansión de Eduardo. La tensión en el aire era palpable, pero había llegado el momento de ser honesta. Había estado reflexionando sobre el oscuro vínculo entre Carlos y la situación financiera de Eduardo, y sabía que no podía seguir guardando silencio. Eduardo, comenzó, su voz un poco temblorosa, hay algo que necesito decirte. Él levantó la vista de su computadora portátil, sus ojos profundos y oscuros fijos en ella. La atención que le brindaba era reconfortante, pero también intimidante. Lucía se sentía vulnerable, expuesta, pero sabía que debía ser valiente. Carlos, él no es quien dice ser. Eduardo frunció el ceño, su expresión se tornó seria. ¿Qué quieres decir? Lucía se acomodó en su asiento, buscando las palabras correctas. He estado escuchando algunas conversaciones y hay cosas que no parecen estar bien. No estoy segura de cómo explicarlo, pero creo que está involucrado en algo turbio. Algo que podría afectarte. Él la miró fijamente, como si estuviera evaluando su sinceridad. ¿Por qué no me dijiste esto antes? La pregunta era directa, y Lucía sintió una punzada de culpa. No quería alarmarte sin pruebas. Solo, pensé que podía estar equivocada. Pero no estás, murmuró Eduardo, pensativo. Carlos siempre ha sido muy reservado últimamente. Pensé que era solo el estrés de los negocios. Lucía pudo ver cómo la preocupación comenzaba a dibujarse en el rostro de Eduardo, y eso la llevó a continuar. Lo sé, pero creo que deberías investigar. Puede que haya algo más grande detrás de su comportamiento. A veces he sentido que no está actuando en tu mejor interés. Eduardo se quedó en silencio, su mente claramente trabajando. Voy a hacerlo, dijo después de un momento. Prometo que investigaré.
Gracias por decirme esto, Lucía. A veces, es fácil perderse en la rutina y olvidar que hay personas que pueden no tener las mejores intenciones. La confianza entre ellos creció. Era como si un nuevo lazo se hubiera formado, cimentado por la sinceridad y el deseo de protegerse mutuamente. A medida que la conversación se desarrollaba, Lucía sintió un alivio al compartir sus inquietudes. La tensión en sus hombros comenzó a desvanecerse, aunque una preocupación persistente todavía anidaba en su pecho. La idea de que Carlos pudiera estar manipulando a Eduardo y su fortuna la mantenía despierta por las noches. Mientras tanto, la relación con Diego también pesaba en su mente. La salud de su hijo era una preocupación constante, y aunque había querido mantener a Diego al margen de esta nueva vida, sabía que era casi imposible. Estaba en la cúspide de una decisión difícil. ¿Debería contarle a su hijo sobre la situación de Eduardo y los peligros que lo rodeaban? La siguiente semana, Lucía se encontró en una reunión de negocios en la oficina de Eduardo. La sala era moderna y elegante, con arte contemporáneo adornando las paredes y una vista impresionante de la ciudad. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de tensión. Carlos estaba allí, y su presencia era como una sombra oscura que amenazaba con eclipsar todo lo que Lucía había comenzado a construir con Eduardo. La reunión se llevó a cabo con un aire de formalidad fría. Carlos, con su habitual carisma, intentaba controlar la conversación, pero Lucía no podía dejar de notar cómo sus ojos se deslizaban en dirección a Eduardo cada vez que se mencionaba un acuerdo financiero importante. Algo en su comportamiento le inquietaba. Era como si estuviera evaluando cada palabra, cada reacción de Eduardo. Eduardo, creo que deberías considerar diversificar tus inversiones, sugirió Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lucía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué tipo de diversificación estaba sugiriendo? ¿Era algo que beneficiaría a Eduardo o a él mismo? Cuando la reunión terminó, Lucía se quedó sola con Eduardo, quien parecía pensativo. ¿Qué piensas de lo que Carlos dijo?, preguntó, manteniendo un tono casual, aunque en su interior la ansiedad la consumía. Creo que tiene algunos puntos válidos, pero Eduardo hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No me gusta su forma de actuar. Hay algo en su propuesta que no me convence. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Te gustaría que investigáramos juntos?, sugirió, intentando mostrarle que él no estaba solo en esto. Sí, eso suena bien, respondió Eduardo, una chispa de determinación en sus ojos. No puedo dejar que me manipulen. Es hora de tomar el control. Esa decisión resonó profundamente en Lucía. Era un momento de transformación para ambos, un paso hacia la autoconfianza y la resolución de enfrentar sus miedos. Esa noche, mientras el silencio envolvía la mansión, Lucía se sentó con Eduardo en el jardín. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, pero la atmósfera estaba impregnada de una vulnerabilidad palpable. A medida que compartían sus pensamientos, Lucía se sintió impulsada a abrirse de una manera que nunca antes había hecho. ¿Alguna vez has tenido miedo de perderlo todo?, preguntó ella, su voz suave, casi un susurro. Eduardo la miró, comprendiendo la profundidad de su pregunta. Sí, respondió lentamente. Después del accidente, sentí que había perdido mi vida, mis sueños, y todo lo que creía que era seguro. La vida puede cambiar en un instante. Lucía sintió, sintiendo una conexión profunda. A veces, me asusta pensar en lo que podría pasar si no encuentro un camino para cuidar de Diego. La idea de no poder darle lo que necesita es desgarrador. Eres una madre increíble, Eduardo le interrumpió, su tono lleno de sinceridad. Tu amor por Diego es evidente. Nunca subestimes lo que eso significa. A veces, lo más importante no es lo material, sino lo que llevamos dentro. Lo sé, pero a veces me siento tan perdida. Siento que el mundo está en mi contra. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, y Eduardo se acercó un poco más, como si estuviera dispuesto a compartir su fuerza con ella. Siempre hay esperanza, Lucía. Y siempre hay un camino, aunque a veces no lo veamos. Lo importante es no perder la fe en nosotros mismos.
En ese momento, entre susurros y confesiones, Lucía se dio cuenta de que había encontrado algo más que una relación laboral en Eduardo. Había descubierto un compañero en la lucha, alguien que entendía sus miedos y esperanzas. Compartir sus vulnerabilidades solo fortalecía su vínculo, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que podía enfrentar lo que viniera. Ambos miraron al cielo estrellado, sintiendo que, aunque sus vidas estaban marcadas por desafíos, juntos podrían encontrar la fuerza para seguir adelante. Lucía respiró hondo mientras se acercaba a la sala de reuniones. La atmósfera era tensa, y podía sentir el peso de las miradas sobre ella. Carlos, con su característica arrogancia, estaba sentado al final de la mesa, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Era el mismo hombre que había manipulado a Eduardo y que había tratado de desestabilizar su vida, y ahora se encontraba frente a ella, como un depredador acechando a su presa. Con la carpeta de documentos en la mano, Lucía se recordó a sí misma por qué estaba allí. No solo era su trabajo en juego, sino también la seguridad de Diego y la salud emocional de Eduardo. Ella había encontrado pruebas que implicaban a Carlos en un esquema de corrupción que podría destruir a Eduardo y su legado. Tenía que ser valiente, más valiente de lo que alguna vez había sido. Gracias por venir, Lucía, dijo Carlos, su tono despectivo evidente. Espero que estés lista para una conversación productiva. La última vez que hablamos, parecías un poco confundida. Lucía sintió una oleada de rabia. Podía ver cómo Carlos intentaba menospreciarla, tratando de intimidarla con su lenguaje corporal y su sonrisa burlona. Sin embargo, en lugar de dejarse amedrentar, recordó las palabras de Eduardo, su aliento firme y seguro dándole valor. Se plantó en el centro de la sala, alzando la cabeza con determinación. Carlos, he estado revisando algunos documentos y creo que hay varias irregularidades en las transacciones de la empresa, comenzó Lucía, su voz clara y fuerte. No solo eso, sino que he encontrado pruebas de que estás ocultando información crucial que podría perjudicar a Eduardo y a la empresa misma. Hubo un silencio, sonoro roto por el suave zumbido de la iluminación moderna de la sala. Los otros miembros de la junta miraron con atención, algunos sorprendidos, otros intrigados. Carlos frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas puedes presentar, Lucía? ¿No eres más que la cuidadora de Eduardo, que sabes de negocios? Sé lo suficiente como para entender que la verdad siempre sale a la luz, respondió ella, sintiendo cómo la confianza comenzaba a fluir en su interior. Y sé que tu codicia está poniendo en peligro lo que Eduardo ha construido. Estoy aquí para protegerlo. Los ojos de Carlos se estrecharon, y Lucía pudo ver la furia contenida detrás de su fachada de seguridad. Me parece que has cruzado una línea, Lucía. No deberías jugar con cosas que no entiendes. Esto es un juego peligroso, advirtió, con un tono amenazante. Pero Lucía no se dejó intimidar. No tengo miedo de ti, Carlos. Estoy aquí para salvar a un hombre que merece ser escuchado y respetado. Eduardo es más que su silla de ruedas, él es un líder, un filántropo, y no permitiré que tú lo destruyas por tus propios intereses egoístas. La sala se llenó de murmullos y miradas de sorpresa. Nadie esperaba que Lucía se atreviera a desafiar a Carlos de esa manera. Ella sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero sentía que había llegado a un punto sin retorno. Carlos, visiblemente molesto, se inclinó hacia adelante. Te aconsejo que pienses bien en lo que estás haciendo. No solo estás poniendo en riesgo tu trabajo, sino también tu bienestar. Tengo contactos que pueden hacer que desees no haber dicho nada. No me importa lo que hagas, Carlos. Lo que me importa es la verdad, respondió Lucía, su voz firme y decidida. He visto lo que la corrupción puede hacer a las personas. He visto cómo destruye vidas, y no permitiré que tú lo hagas con Eduardo. Carlos se enderezó, su expresión transformándose en una mezcla de sorpresa y desdén. Eres una mujer atrevida, Lucía. Pero recuerda que la valentía sin inteligencia puede llevarte a la ruina. Quizás, pero la inteligencia sin valentía no vale nada, replicó ella, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Si quieres jugar, Carlos, entonces vamos a jugar. Pero esta vez, las reglas han cambiado.
La reunión continuó, y aunque Carlos intentó desviar la atención, Lucía se mantuvo firme. Presentó cada documento que había recopilado, cada evidencia que demostraba la corrupción y la manipulación. A medida que hablaba, se sintió más fuerte, más empoderada. Cada palabra que salía de su boca era un paso hacia la justicia no solo para Eduardo, sino para todos aquellos que habían sido perjudicados por las acciones de Carlos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la reunión concluyó. Los miembros de la Junta estaban visiblemente divididos, algunos apoyando a Lucía, otros aún en la influencia de Carlos. Sin embargo, lo que más importaba era que Eduardo había estado escuchando, y su mirada de aprobación le dio a Lucía la fuerza que necesitaba. Cuando la reunión terminó, Carlos se acercó a ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Esto no ha terminado, Lucía. No te equivoques. Tengo amigos en lugares altos, y no dejaré que esto se quede así. Eso es lo que crees, respondió Lucía, enfrentándolo con la mirada. Pero la verdad siempre prevalece. Y esta vez, tú no ganarás. Mientras Carlos se alejaba, Lucía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había hecho lo correcto, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Sin embargo, estaba dispuesta a luchar, no solo por ella misma, sino por Eduardo y por Diego. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión era diferente. Eduardo la recibió con una sonrisa genuina, un brillo de admiración en sus ojos. Lucía, no sé cómo agradecerte. Lo que hiciste ayer fue increíble. Has demostrado una valentía que pocos tienen, dijo, su voz cargada de emoción. Solo hice lo que tenía que hacer, Eduardo, respondió ella, sintiéndose un poco avergonzada ante su elogio. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Carlos intentaba destruirte. Pero tu valentía es admirable, insistió Eduardo. Nunca pensé que alguien se atrevería a plantarse frente a él. A menudo, la gente se deja llevar por el miedo. Tal vez la gente necesita un motivo para luchar, sugirió Lucía, recordando a Diego y su deseo de ofrecerle un futuro mejor. A veces, eso es suficiente para encontrar la fuerza dentro de uno mismo. Y tú has encontrado esa fuerza, dijo Eduardo, su voz suave y sincera. Gracias a ti, tengo la oportunidad de luchar de nuevo, no solo por mi empresa, sino por todos los que han sido lastimados por la corrupción. Lucía sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. Ambas personas que había llegado a valorar, Eduardo y Diego, merecían un futuro mejor y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. La conexión entre ellos se fortalecía con cada palabra, y en esos momentos de vulnerabilidad, Lucía se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería difícil, no estaba sola en esta lucha. La vida les había unido de formas inesperadas, y juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Lucía se despertó temprano esa mañana, llena de una mezcla de emoción y nerviosismo. Era el día que había estado esperando, un día que prometía ser diferente. La idea de pasar tiempo con Eduardo y Diego en el parque la llenaba de esperanza. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en cómo había cambiado su vida desde que comenzó a trabajar para Eduardo. La relación que había forjado con él y el vínculo que estaba formando con su hijo la hacían sentir que, tal vez, había encontrado un nuevo propósito. Después de asegurarse de que Diego estaba listo, Lucía se vistió con un atuendo casual, pero cómodo. Salieron de la mansión y se dirigieron al parque. La brisa fresca de la mañana acariciaba su rostro, y el ambiente parecía vibrar con la promesa de un nuevo comienzo. Eduardo los esperaba en la entrada del parque, con su silla de ruedas ajustada y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. El parque era un lugar vibrante, lleno de risas de niños y el canto de los pájaros. Lucía observó a Diego correr hacia un grupo de niños que jugaban con una pelota, su risa pura y sincera resonando en el aire. Eduardo, al ver la felicidad de Diego, sonrió con satisfacción. Es un gran niño, Lucía, dijo, mientras sus ojos seguían la figura de Diego, que se mezclaba entre los demás niños. A medida que caminaban por el parque, Lucía se sintió más cómoda. Eduardo le contaba anécdotas de su vida antes del accidente, historias de sus viajes y de las personas que había conocido. A pesar de su condición, su espíritu seguía fuerte.
Siempre amé el aire libre, confesó Eduardo. Me solía pasar horas corriendo, sintiendo la libertad de cada paso. Ahora, aunque no puedo correr, encuentro belleza en las pequeñas cosas, como el sonido de las hojas al moverse. Lucía escuchaba atentamente, notando cómo Eduardo lentamente se abría a ella. Había un brillo en sus ojos que reflejaba un anhelo de conexión, de pertenencia. A veces, me pregunto si alguna vez volveré a sentir lo que era ser libre, añadió Eduardo, su voz un susurro melancólico. Lucía sintió una punzada en su corazón. La lucha de Eduardo resonaba con su propia historia de sacrificio y lucha por el bienestar de Diego. Después de un rato, se sentaron en un banco bajo un gran roble. Diego estaba jugando en el área de juegos, y su risa llenaba el aire. He estado pensando en lo que discutimos sobre Carlos, comenzó Lucía, un poco cautelosa. No quiero que eso afecte nuestra relación. Lo único que deseo es que podamos vivir en paz. Eduardo la miró, su expresión grave. Lucía, siempre supe sobre la corrupción. Sabía que algo no estaba bien. Pero quería ver si tenías el valor de enfrentarlo. Quería ver si eras alguien en quien podía confiar. Las palabras de Eduardo la sorprendieron. Nunca había imaginado que él hubiera estado observando sus movimientos con tanto interés. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Lucía, sintiendo la presión en su pecho. Podríamos haberlo abordado juntos desde el principio. Porque necesitaba saber si era suficientemente fuerte para enfrentarlo. La vida me ha enseñado que la verdadera fortaleza no se muestra solo en la adversidad, sino también en la capacidad de levantarse cuando los demás te han decepcionado, contestó Eduardo. Lucía sintió lentamente. La revelación de Eduardo la hizo sentir una mezcla de incredulidad y admiración. Entonces, ¿me elegiste para esto porque creías que podía ser útil?, preguntó, su voz cargada de emoción. En parte, sí. Pero también porque necesitaba a alguien que me recordara lo que significa ser humano, confesó Eduardo, su mirada fija en el horizonte. Después de mi accidente, me sentí como un prisionero en mi propio cuerpo. La vida que solía amar se desvaneció. Y tú, Lucía, has traído luz a mi vida de maneras que no esperaba. En ese momento, un destello de comprensión pasó entre ellos. Era como si una conexión más profunda se estuviera formando, un lazo que trascendía las palabras. Lucía sintió que su corazón latía más rápido. Su vida había estado marcada por la lucha, pero ahora se sentía como si estuviera en el camino hacia algo significativo. Mientras tanto, Diego corría hacia ellos, su carita radiante de alegría. «Mira, mamá. Pude hacer un nuevo amigo», exclamó, señalando a un niño que había hecho una carrera. Lucía sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de amor por su hijo. La risa de Diego era un recordatorio tangible de que la vida siempre encontraba una manera de seguir adelante, a pesar de las dificultades. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Eduardo miró a Lucía con seriedad. «Hay algo más que debo compartir contigo. He estado pensando en mi futuro, en cómo puedo usar mi experiencia para hacer un cambio. Con mi condición, hay una disposición especial que puedo solicitar para ocupar una posición que me permitirá tomar medidas concretas contra la corrupción en mi empresa». Lucía se quedó atónita. «¿De verdad? ¿Estás hablando en serio?», preguntó, su voz un susurro lleno de asombro. La idea de que Eduardo pudiera ser un agente de cambio la emocionaba. «Sí», continuó Eduardo. «Siempre he creído que el poder de un individuo puede cambiar el mundo, incluso si parece que todo está en contra. Quiero restaurar la fe en la humanidad, y creo que tú tienes un papel fundamental en esto». Mientras sus palabras se deslizaban entre ellos, Lucía sintió que el futuro se abría ante ella como un libro en blanco. Las posibilidades eran infinitas. Miró a Diego, que seguía jugando y riendo, y luego volvió su atención a Eduardo. «Si esto significa que podemos hacer una diferencia, entonces estoy contigo. Estoy dispuesta a luchar por lo que es correcto». El aire se llenó de un sentido renovado de propósito. Era un momento en el que el pasado, el presente y el futuro convergían.
Lucía y Eduardo intercambiaron miradas de comprensión y esperanza, mientras Diego corría y reía al fondo, disfrutando de su infancia sin preocupaciones. Era un símbolo de lo que podían lograr juntos, una nueva familia, un nuevo propósito, un futuro prometedor, todo construido sobre la confianza, el amor y el deseo de hacer el bien. Así, en medio de un parque vibrante y lleno de vida, Lucía y Eduardo se encontraron no solo como cuidadora y cliente, sino como aliados en una misión más grande. La vida les había presentado desafíos, pero juntos estaban listos para enfrentarlos, armados con la fuerza que solo puede surgir de un vínculo genuino.